Bueno, a los efectos de completar la clase que comenzamos en el primer envío, este es el segundo envío del mismo teórico, que bueno, por razones de tiempo y espacio y peso del video, me veo obligado en mandar en esta completar en esta segunda entrega. Nos habíamos quedado en jerarquía taxonómica. Les expliqué cuáles eran los distintos grados o jerarquías taxonómicas, categorías taxonómicas, o también simplemente denominados taxones. Recordemos que se trataba de reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Y en el caso del hombre, que era el ejemplo que íbamos a usar porque era el animal más conocido por nosotros y bastante bien clasificado, si bien acá nos faltaría una categoría superior, que es el dominio eucaria, que ya vamos a ver en detalle después, podemos decir que se trata del reino animal. Obviamente los hombres somos o pertenecemos al reino animal. No somos plantas, no somos hongos, no somos bacterias, somos animales. El filum es cordata porque poseemos cuerda dorsal. Más allá que casi el 96%, 97% del reino animal no posee cuerda dorsal, nosotros pertenecemos al reducido y selecto grupo de los cordados. Y a su vez, dentro de los cordados tenemos desde los reptiles, aves y una serie de animales. Nosotros estaríamos dentro de la clase mamalia. ¿Por qué? Porque somos mamíferos. Nuestra alimentación se hace a través de glándulas denominadas mamas, ¿no es cierto? Esto da también una serie de otras características que, bueno, en su momento se verán o lo verán en Diversidad Animal 2. El orden es el de los primates. Estamos dentro del gran grupo de los primates o monos. Ojo, pero ahí están todos los monos, los pequeños monos tití, los miriquiná, el mono aullador, los monos con cola, los lemules, y ya yendo en esa suerte de embudo que se va afinando y va circunscribiendo, la sistemática nos va llevando de lo global a lo particular como un embudo, como les dije, y va circunscribiendo y limitando cada vez más a la clasificación de la especie o el género y especie que queremos definir. Entonces, dentro del orden de los monos en general, estamos dentro de la familia homínide, donde ya están solamente lo que conocemos como grandes simios, orangutanes, bonobos, gorilas, chimpancés, y nosotros, que somos parientes mucho más cercanos de lo que ustedes creen del resto de los homínidos. Y dentro de este grupo o familia homínido, recuerden que el sufijo idae se pronuncia ide, entonces acá se pronunciaría homínide, esto sería homínide, o vulgarmente conocido como homínidos, también no está mal dicho. Dentro de los grandes monos, o los grandes homínidos, nosotros estamos dentro del género Homo y la especie Sapiens. Acá hay una particularidad en nuestro género, en nuestra evolución, debido al hecho de que somos la única especie dentro del género Homo. No hay otra variedad dentro del género Homo como puede haber dentro del género Equus, por ejemplo, donde están los équidos o equinos. Ahí tenemos muchas variedades dentro del género Equus. Hablando en términos vulgares, estamos hablando de caballos, de burros, cebras y otros équidos. Y bueno, esto se repite en la mayoría de los casos. La mayoría de los géneros de animales tienen a su vez varios primos dentro del género, por llamarlo
usando un lenguaje más vulgar. O sea, hay muchas especies dentro de cada, dos o más especies dentro de cada género. Somos muy pocos los que estamos solos. Entonces, el género Homo, la especie Sapiens, los Sapiens somos los hombres de Cro-Magnon, normalmente o vulgarmente conocidos como hombres de Cro-Magnon, por su registro arqueológico. Y estamos solos. Nuestros parientes más cercanos dentro del género Homo serían el Homo neanderthalensis, ¿no es cierto? Que sus últimos ejemplares murieron alrededor de 30.000 años. Actualmente, entonces, el género Homo tiene una sola especie que somos nosotros, el Sapiens. O sea que estamos solos en el planeta y solos en el universo. Vamos a pasar estos temas que no nos involucran ahora. Esto seguramente algunos lo darán en el práctico o en otras materias. Vamos al que nos interesa. Me dan un momento. Los reinos y los dominios. Les decía yo en alguna oportunidad de que desde que el hombre existe, tuvo especial interés por los animales y las plantas, obviamente, porque en un principio se alimentaba de ellos, tanto animales como plantas, y les procuraba también abrigo, compañía, alimento, y entonces medicamentos, desde los tiempos inmemoriales hasta la actualidad. Las plantas son una de las principales fuentes de la farmacopea o de los remedios que usamos normalmente. Actualmente pueden ser derivados sintéticos, pero originalmente fueron esencias de plantas. Entonces, de ahí viene la estrecha relación que el hombre siempre tuvo con el resto del reino animal y con las plantas. Por eso, desde hace muchísimo tiempo, se buscó la manera de clasificarlos. El que estableció la forma más lógica y usada durante mucho tiempo fue Aristóteles. Aristóteles directamente dividió a los seres vivos en dos grandes reinos, animal y plantas, o sea, animal y plantae, como lo podrán ver en otra bibliografía. Imagínense, Aristóteles estuvo 400 años antes de Cristo, así que recién en el siglo XIX, más de 2000 años, 2400 años después, que se mantuvo esta clasificación, aparece Ernst Haeckel en el siglo XIX y descubre, a partir de la utilización de herramientas o tecnologías que aumentaron la capacidad de resolución del ojo humano, o sea, los elementos de aumento, estoy hablando de lupas, estoy hablando de microscopios, que le dieron acceso a los biólogos a ver más allá de la capacidad de resolución del ojo humano, y descubrieron que en muchas sustancias, que en líquidos, en el agua, de estanques, en aguas orgánicas, se podía encontrar o descubrieron un mundo, una dimensión de vida diferente y microscópica, que básicamente en primer lugar se trató de los protozoarios. Fue Ernst Haeckel el que a través de sus observaciones describió los primeros protozoarios y los ubicó primero como un subreino del reino animal y luego fueron separados como reino protista, o sea, por sus características particulares de ser seres unicelulares, se los ubicó, y por tener características muy propias y específicas, se tuvo que crear un reino aparte que se agregó al animal y al de plantas, que se denominó reino protista.
estas herramientas o elementos de aumento de la capacidad de resolución del ojo humano también nos hicieron ver otro mundo microscópico de células diferentes en cuanto a su aspecto, estructura y comportamiento, que ya no eran células de tipo eucariotas, sino de células tipo procariotas, y entonces se los ubicó dentro de un nuevo reino. Se tuvo que crear otra categoría de reino que se denominó en primera instancia, reino monera, donde se ubicaron a todas, atención, a todas las células procariotas. Atención, porque después va a haber una nueva diferenciación. En el año 1969, Whitaker supo diferenciar, supo ver características muy particulares de un grupo de organismos vivos dentro del reino Plantae, que eran los hongos, y se dio cuenta que se trataba de eucariotas que tenían un comportamiento diferenciado al resto del reino de las plantas. Entonces también propuso la creación de un nuevo reino, que es el reino Fungi. Pero aún con la creación de estos 5 reinos y la diferenciación de los mismos, no era suficiente, porque por abajo había similitudes entre muchos reinos y diferencias al mismo tiempo, que requerían o hacían falta un nuevo o otro esquema de organización y de clasificación. Así fue que Carl Woese, en el año 1977, propuso la necesidad de crear una categoría, pero no por debajo del reino, sino suprarreino, por encima del reino, que denominó dominio. Entonces, de esta manera propuso la creación, o la creación de 3 reinos: Arquea, Bacteria y Eucaria. Fíjense, teniendo en cuenta que la evolución de la vida en el planeta se genera hace 3.800 millones de años a partir de procariotas ancestrales denominados Luca, una colonia denominada, o colonias denominadas Luca, la sigla es Luca, que de ahí, a lo largo de los 3.800 millones de años de evolución, ¿no es cierto?, algunas continuaron o se evolucionaron como bacterias propiamente dicho, o también eubacterias. Estos son los que forman el dominio bacteria o bacteriea, donde están las bacterias comunes, las monedas, el reino monera. Sin embargo, hay bacterias, mejor dicho, no bacterias, arqueobacterias, que tienen características muy diferentes o que la diferencian de las bacterias comunes, que aún preservan muchas de las características de aquella comunidad ancestral común o Luca, que hasta hoy se mantienen y forman el gran dominio, el dominio de las arqueobacterias o dominio arcaea, donde están básicamente agrupadas en estos grupos principales, termófilas, metanogénicas, halófilas. Las arqueobacterias tienen esa característica de poder sobrevivir a condiciones extremas. Las termófilas pueden soportar 300, 400 grados de temperaturas. Las metanogénicas son a tensiones de gas muy importantes, muy fuertes, y las halófilas también a condiciones de salinidad y alcalinidad extremas, que otros seres vivos no soportarían. Eso más otras cuestiones que vamos a citar más adelante, las hace diferentes tanto a bacterias como a eucarias. Por eso, Woese propone separar a las procariotas de las arqueobacterias en un dominio denominado arcaea, fuera de las bacterias,
como originalmente estaban agrupadas. Y por último tenemos el gran dominio de dominio Eucaria, donde están la mayoría de los animales que nosotros conocemos, ¿no? Tanto animales, tanto hongos y las plantas y los protozoarios. Todos estos son seres cuya célula, ya sea una única célula o unicelular como el flagelado, como las que forman tejidos, ¿no es cierto? Animales, hongos y plantas, su estructura está dada por células de tipo eucariotas. La arcaea y bacteria son células de tipo procariotas. Eucaria es un dominio donde están los reinos formados por células eucariotas. Procariotas, eucariotas. Acá vamos a ver algunas de las diferencias. En las columnas verticales vamos a tener a los tres grandes dominios, bacteria, arquea y eucaria. Y en las filas horizontales, las características y quién tiene y no estas condiciones. Por ejemplo, el tipo de células para bacteria y arcaea es procariota, para eucaria son eucariotas. La ausencia o presencia de núcleo o sincarión o acúmulo rodeado de una membrana del ADN no existe en bacteria y arcaea, donde el material genético, el ADN, está distribuido en el citoplasma sin ningún tipo de cubierta. En cambio, hay presencia de núcleo, sí, en caso de eucarias, donde el material genético, el ADN, se encuentra encapsulado en una estructura denominada núcleo. Otro elemento interesante a tener en cuenta es el tipo de enlace que poseen las membranas lipídicas que rodean, ¿no es cierto?, a estos organismos vivientes, tanto procariotas como eucariotas. Están rodeados por membranas de tipo lipídico. En el caso de la bacteria, los enlaces son por éster no ramificado, estructuras éster no ramificadas. En esto coinciden con los eucarias, donde también los enlaces son a través de éster no ramificado. Y aquí es donde marca la diferencia arcaea respecto a bacteria y eucaria, porque tiene enlaces éter, no éster, éter ramificados. Fíjense que esto es una similitud entre bacteria y eucaria que hasta ahora no se daba, y una diferencia que marca la particularidad de las arqueobacterias, que es su tipo de enlace de membranas lipídicas. Por último, la categoría final es de organelas, donde en los dos procariotas, como ustedes ya saben por introducción a la biología, no existen en estos dos dominios y sí existen en el dominio de los eucarias. De esta manera, podemos decir que tenemos tres dominios y los siguientes reinos. En el eubacteria o bacteriea solamente son seres, organismos unicelulares procariotas. Las arqueobacterias son unicelulares también y procariotas, pero diferentes. Recuerden los enlaces poliéster, éster y ramificados y no ramificados que nombrábamos recién. Los otros cuatro forman parte del gran dominio de los eucaria. Reino Plantae, reino Animalia, reino Fungi, todos multicelulares y eucariotas, y el reino Protista, que es unicelular y también eucariota. Bueno, con esto estamos terminando esta última fase. Lo que me gustaría mostrarles, si me permiten un minuto más, es lo que le hablaba de los híbridos. Es interesante ver, vamos a ampliar la imagen, la tal vez inimaginable variedad y cantidad de organismos vivientes que pertenecen a diferentes especies, pero que pueden cruzarse en forma
todas estas formas, en su gran mayoría, son cruzamientos que se han dado en cautiverio y bajo condiciones muy particulares. A ver. Acá tenemos el caso del balfín y del ligre, que ya vamos a leer de qué se trata. Cuando obtenemos un balfín, el balfín es un híbrido que nace del cruzamiento de un delfín nariz de botella, hembra, con una falsa orca macho. Son de género similar, pero especie diferente. Un delfín con una falsa orca macho, un delfín hembra con una falsa orca macho, nos da esta variedad híbrida denominada balfín, que pueden ver en esta ilustración. Y después tenemos este otro animal, que parece un tigre o parece un león, pero no es ninguna de las dos cosas. Se denomina ligre. El ligre, lo vamos a ver, vamos a buscarlo acá. Es la mezcla de un macho de león con una tigresa. Que como verán, ustedes dicen, ¿y por qué esto no se da en la naturaleza? Por una razón muy obvia, chicos. No comparten el mismo hábitat, el mismo espacio geográfico y ecológico. Los tigres viven en el Asia y los leones viven en el África. O sea que es absolutamente improbable o imposible que en forma de vida natural se crucen ambas especies. Esto solo puede ocurrir en cautiverio y bajo la mano del hombre. Bueno, acá tenemos, si quieren tener, un montón de variedades. Por ejemplo, acá les hablaba del burdégano, que es el caballo macho con el asno. La cama surge de la cruza del camello y de la llama. Cruzamiento de un camello con una llama nos da una variedad híbrida denominada cama. A ver otro que sea el tigardo. El tigardo es la mezcla de un tigre macho con un leopardo hembra. El grolar es la cruza de un oso gris o un oso grizzly con un oso polar. Macho de oso grizzly con hembra de oso polar nos da una variedad de un híbrido denominado grolar. El leopón es la mezcla de un leopardo macho con una leona. Acá tenemos otra variedad. El mular es la mezcla de un pato mandarín con una nada real, que es otra ave acuática. Bueno, el moti es la cruza de un elefante asiático macho con un elefante africano hembra. Dicen que solo hubo un caso comprobado. Acá tenemos otra característica conocida por nosotros, el cebralo. El cebralo es la mezcla de una cebra macho con una yegua, o sea, un equino hembra. Si hacemos al revés, una hembra de cebra con un asno, perdón, no al revés, si hacemos una otra cruza entre dos variedades del género Equus, que son las cebras y los burros o asnos, tenemos el cebrasno con C o con Z. El puma pardo es surge del cruzamiento de un puma macho y un leopardo hembra. Bueno, estas son las demostraciones de la enorme variedad de híbridos que podemos conseguir. Pero reitero, la categoría o taxón de especie es natural y biológico, evolutivo. Normalmente esto no se produce, todo esto puede llegar a lograrse, pero
por manipulación del hombre, ¿no es cierto? El hombre genera las condiciones de captura y de encierro para poder lograr este tipo de cruzamientos, esta manipulación de los cruzamientos. Era para mostrarle nada más la variedad que hay de distintos tipos de híbridos. Y para que entiendan el concepto, lo que me interesa es que entiendan el concepto de especie. De especie como único taxón, como única categoría taxonómica absolutamente natural y biológica, que es cuando dos especies son capaces de cruzarse entre sí, dando una progenie que sea viable. Las excepciones a la norma se denominan híbridos, y reitero, en su enorme mayoría los híbridos no dan progenie viable y solamente son posibles a partir de situaciones extremas, como por ejemplo la manipulación del hombre. Bueno, con esto estaríamos completando esta clase, este segundo teórico. Voy a seguir enviando este tipo de materiales a medida que vaya afinando la técnica y por lo menos, reitero, mientras dure la cuarentena por esta pandemia que estamos padeciendo, vamos a seguir con esta modalidad de clases. Yo les envío los teóricos por este sistema y los jefes de trabajos prácticos del Rosso, Murdoch y Ocampo van a hacer lo mismo vía internet con los prácticos. Y quiero hacer un muy especial agradecimiento y reconocimiento al trabajo que están haciendo Iván y Fernando como nexos con el grupo de WhatsApp. Realmente hay que estar atentos, hay que recopilar los datos, hay que reenviarlos, hay que aclarar dudas, así que les agradezco mucho la colaboración a nuestros dos enlaces que son Iván y Fernando. Hasta la próxima clase.